Ministra de Justicia, la señora Cecilia Pérez. Te saluda Renato Talavera, ministra, y también en compañía de Daisy Jiménez. Gracias por atendernos. Buenos días, Renato, buenos días, Daisy, y a toda la teleaudiencia. Bueno, primero la pregunta obligada del día. Sin duda alguna, lo que encontramos en la cuenta de Twitter del ministerio, esta funcionaria que lamentablemente suma a la lista de fallecidos, ¿ya se encontraba ya en una situación bastante crítica o cómo se da toda esta situación, ministra? No, esta funcionaria estaba inicialmente en el albergue y luego pasó al hospital de IPS porque se descompuso, se descompensó y bueno, finalmente falleció. Son 3 los funcionarios penitenciarios que están en este momento lastimosamente en esta lista de fallecidos. Así mismo es, son 3 funcionarios y una persona privada de libertad. Y esta persona que pertenece al penitenciario Juana María de Lara, la primera ministra. No, ella realmente, originalmente era de Juana María de Lara, pero ella pasó a prestar servicio en el penal de adultos, varones. Entonces, era de la misma penitenciaría que los otros 2. Estaba prestando servicio en la misma penitenciaría de los otros 2. Y solamente si por ahí maneja el dato, ministra, la situación de los demás internados, ¿cómo va evolucionando los que pertenecen a ese sistema penitenciario de Alto Paraná? Hasta ahora nosotros no tenemos otros reportes de situaciones graves, entre ellos la gente que está en el albergue está terminando su proceso de cuarentena de conformidad al protocolo para poder ser dado de alta, y esta señora estaba en este grupo. Ya. Y una persona más que se suma dentro de la penitenciaría de Tacumbú, ministra. Como positivo. Como positivo, sí, claro. 18, un positivo. Sí. Exactamente. ¿Nos podría comentar del avance que están teniendo las demás penitenciarías, las nuevas que se están creando, ministra? 3 cárceles de alta seguridad. Sí, no son de alta seguridad, tienen pabellones máxima seguridad. Ya. No, la mayoría es de mediana y baja seguridad y tienen pabellones de máxima seguridad. Son 3 centros penitenciarios, 2 están en Emboscada y 1 está en Ingaguazú. Y este grupo de personas que van a pasar ahí, nosotros intentaríamos que sean los condenados, ¿verdad? Hoy tenemos en total un poco más de 4.000 personas privadas de libertad condenadas, el resto procesados de 13.800. Tenemos más de 1.200 para ingresar, nuevos ingresos. Y tenemos, en ese contexto, tenemos también que cumplir con la Constitución de separar a las personas procesadas de condenadas, ¿verdad?, para poder trabajar con ellas. Y estos 3 centros penitenciarios tienen capacidad para 3.900, un poco más de 3.900 personas. Justamente eso, de repente se señala la lentitud de la justicia o de los procesos judiciales. No hay una forma de que se pueda cooperar vía ministerio, porque usted recién a los reclusos, pero hay lentitud por el otro lado. ¿Cuál es la posición del Poder Judicial con respecto a eso? Porque sin duda alguna afecta y mucho al sistema. Nosotros con la Corte estamos trabajando muy bien en cuanto a la depuración de los procesos, ¿verdad? Nuestra preocupación siempre es la cantidad de personas que salen versus la cantidad de personas que ingresan. Nosotros no podemos decir que, como me habían dicho, bueno, por ahora ustedes tienen menos personas privadas de libertad. Sí, tenemos 13.800, igual nuestra capacidad es para 9.500. Y con los nuevos ingresos igual completaríamos 15.000. Entonces, no es tan considerable decir que bajó la población. Sí hay salidas, sí se está haciendo un trabajo de depuración, pero también tenemos nuevos ingresos. Ya. ¿Y para cuándo el estreno de estas nuevas cárceles, ministra? Para la construcción de 2 de ellas terminaría en junio del próximo año, y una de ellas está un poquito más avanzada, que podría ser en abril-mayo. Ministra, específicamente de Tacumbú, bueno, sin duda alguna la verdad llegado ya por lo menos de oído lo que representó teniendo en cuenta lo que mencionó este periodista inglés. ¿Se trabaja con más dureza con respecto a la rehabilitación de internos? Porque muchos critican, dicen, bueno, construimos más cárceles, pero ¿qué pasa con la rehabilitación? Y ese es el motivo principal del trabajo que se tiene que hacer separando a los condenados de los procesados.
Nosotros no podemos rehabilitarle a alguien que no tiene definida su situación procesal. La ley nos exige trabajar con las personas condenadas, no con las personas procesadas. Nosotros a los procesados le tenemos que limitar sus condiciones de habitabilidad y tienen que someterse a un esquema de disciplina dentro del centro penitenciario, pero ellos no están en tratamiento penitenciario mientras no estén condenados. Perfecto. Ayer también, incluso de semana, veíamos que hablaba para otros medios, mencionaba la posibilidad incluso de vender la cárcel y que también Buen Pastor había sido tasado. ¿Eso es cierto, ministra? Sí, Buen Pastor tiene una tasación del año 2017 que cuesta un poco más de 18 millones de dólares según lo que se había hecho en esa fecha. Supongo que de hecho que hay que actualizar, pero ese es un trabajo que es parte de un proceso que debemos de iniciar desde el punto de vista que tiene que tenerse una desafectación de dominio. No se puede vender la cárcel si es del Estado de esa manera. Tiene que pasar, el Congreso tiene que aprobar eso. Y para que eso suceda hay un proceso, pero sí, sería más factible hacerlo más pronto como Buen Pastor que con Tacumbú, teniendo en cuenta que el Buen Pastor está en un lugar, dicen los entendidos, un poco más atractivo. Y en Tacumbú, para Tacumbú habría un plan de reconversión de la costanera sur, del área de la costanera sur que tiene que llegar hasta esa zona, donde hay que trabajar toda la zona y bueno, obviamente no se puede reconvertir la zona con un centro penitenciario en el medio. O sea, es algo inevitable, ¿verdad? Claro, no, tenemos nosotros que cerrar Tacumbú. Y no es solamente construir una cárcel y llevar a toda la gente ahí de una vez, porque si vamos a cumplir nosotros con la norma constitucional en Tacumbú, solamente 1.100 personas condenadas, el resto son todos procesados y esa gente no puede ser trasladada inmediatamente ahora con el próximo año. Supongamos que traslademos solamente a los condenados, eso va a implicar que todavía vamos a tener personas privadas de libertad sin condena ahí, y siempre partiendo de la base de que no haya más ingresos en Tacumbú, porque hoy Tacumbú tiene 2.600 personas, pero está temporalmente cerrado para nuevos ingresos, y menos ahora en la época de la pandemia. ¿Y usted está de acuerdo con eso, ministra, con la venta de Claro, cárceles? de hecho que es nuestro proyecto luego. Perfecto. Es algo que habíamos dicho ya el año pasado con el ministro Velar, que era una necesidad, por una cuestión, para comenzar, por una cuestión de seguridad. En todo el mundo los centros penitenciarios no están en el centro de la ciudad. Nosotros tenemos centros penitenciarios en el centro de la ciudad, en Asunción y en Ciudad del Este. Perfecto. Bueno, le agradecemos por todos estos datos, ministra Cecilia Pérez. Que tenga buen inicio de semana. Igualmente para ustedes, muchas gracias por el espacio.